Buenos días, soy Lorenzo Meyer y este es mi artículo quincenal para Sin embargo. Lo he titulado La levedad de la soberanía, así, al estilo de Kundera. Y dice lo siguiente: contextos, el teórico y el real. Cada vez que un presidente mexicano se ha enfrentado a Donald Trump, la vulnerabilidad de la soberanía mexicana está en juego. Esta vez en Canadá, en la cancha del G7, aunque en el último minuto y por un imprevisto, ese juego se suspendió. La causa fue una nueva crisis en el Medio Oriente. Por el momento, mejor para México. Pero continuemos. El concepto de soberanía puede ser un elemento de gran peso en el mundo real, pero también puede resultar tan leve que casi acabe en la intrascendencia por carecer de fuerza efectiva. Ahora bien, lo angustiante del juego de soberanías es que su resultado puede explicarse por una falla del jugador, pero también y sobre todo por la imposibilidad para los actores débiles de imponer el deber ser que implica la soberanía sobre la realidad que implica la simetría entre los participantes en los juegos del poder. Para países como el nuestro, lo angustiante de este ejercicio de la soberanía en el plano internacional no es la dificultad en comprender su naturaleza, en términos teóricos abstractos, sino su aplicación en las situaciones concretas para hacer efectiva la independencia del Estado Nacional Mexicano. Y es que la proclamación de un Estado como entidad nacional soberana, lo que en nuestro caso ocurrió hace 204 años, requiere ir acompañada del respaldo, no solo de razones históricas, políticas, morales y legales válidas, el deber ser, sino también por lo que efectivamente es, por elementos de poder duro, político, económico, militar, demográfico, geoestratégico, etcétera. Pero resulta que hoy, como siempre, en la arena internacional, esa donde todo Estado está obligado a actuar, el valor efectivo de las normas jurídicas, en la medida en que hay un acuerdo sobre las mismas, es un discurso enmarañado que cuando realmente el observador logra dominarlo, descubre que en el escenario siguen imperando las reglas descarnadas del llamado estado de naturaleza que describió Hobbes desde el siglo XVI. Es decir, un lugar donde la fuerza y no la ley continúa siendo la última ratio. Y aunque se supone que el derecho internacional ya lleva más de 5 siglos de estar codificándose por doctos juristas como Hugo Grocio y sus sucesores y negociándose en reuniones internacionales de alto nivel, el llamado derecho de gentes y sus supuestos principios de carácter universal que debían regular el trato entre las naciones simplemente no se observan. En las situaciones críticas, el derecho y los acuerdos internacionales vigentes siguen sin valer mayor cosa si no están respaldados por algún grado de poder real. Y hoy, el mejor ejemplo de que el ejercicio efectivo de la fuerza sigue siendo superior a cualquier argumento jurídico o moral es la escandalosa impotencia de los pronunciamientos de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas frente a la brutal destrucción de Gaza por el Estado de Israel, que a su vez puede llevar a cabo porque cuenta con el respaldo material y político abierto e incondicional de la principal potencia mundial, Estados Unidos. En suma, que el derecho de un Estado al ejercicio de su soberanía solo funciona, y no siempre, para regular sus relaciones rutinarias, básicamente las no conflictivas con otros estados y entidades multinacionales.
para las coyunturas realmente críticas, la política del poder sigue tan vigente y campante como antaño. Ahora veamos ya el caso de México frente a los Estados Unidos de Trump. En Canadá, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum estuvo a punto de verse obligada a mantener su primera entrevista directa con el presidente de la gran potencia vecina del norte, Donald Trump. Finalmente, el mandatario norteamericano tuvo que abandonar la reunión, como ya se dijo, por la agudización de la crisis en el Medio Oriente y la entrevista se pospuso. Mejor, pues en las reuniones bilaterales que el presidente Trump ha tenido con mandatarios que por alguna razón no han contado con su simpatía o porque se encontraba de malas, es decir, bad mood, el norteamericano no ha tenido ningún empacho en humillarlos públicamente, como fue entre otros el caso de Enrique Peña Nieto en 2016 o el de Volodymyr Zelensky de Ucrania en febrero pasado. Y es que en la agenda bilateral México-Estados Unidos nunca han faltado temas conflictivos. Y hoy Trump y el trumpismo pueden usar los que hay para conseguir aplauso de casi la mitad de sus electores. Después de todo, a Trump le han respaldado con entusiasmo la mitad del electorado. El 46.1 en 2016, el 46.8 en 2020 y el 49.8 el año pasado. Esa es la base social que respalda la visión dura, negativa, con la que Trump y su gabinete, destacadamente Kristi Noem, quieren justificar su política contra los supuestos 5 millones de indocumentados mexicanos que hay en Estados Unidos y que son presentados como meros invasores y no como el resultado de la demanda de la mano de obra barata del mercado laboral norteamericano. Esa visión negativa presenta también al tráfico de drogas como resultado exclusivo de la actividad de los carteles mexicanos, pero sin tomar en cuenta la responsabilidad de los millones de adictos a las drogas ilegales que las demandan al norte del Bravo. El déficit comercial México-Estados Unidos, que alcanzó ya los 172,000 millones de dólares en 2024, lo explica el trumpismo como mera competencia desleal y no como el resultado natural de la globalización que hasta no hace mucho Washington apoyaba con entusiasmo. Y hoy las quejas del trumpismo contra México llegan al grado de culpar sin base alguna a la presidenta de México por las protestas que este año han tenido lugar en Los Ángeles. Y la lista puede seguir. Bueno, ahora veamos los vaivenes en el largo devenir de la política mexicana de Washington. A diferencia de Estados Unidos, México logró su independencia en 1821 sin ayuda externa. Una vez lograda la separación de España, Washington tardó en reconocerla, pero una vez establecidas las relaciones políticas entre los países vecinos, el interés de Washington se centró en adquirir partes sustantivas de la antigua Nueva España, ya fuese por compra o mediante sus colonos en Texas o finalmente por la fuerza. Como sea, la debilidad política y demográfica mexicanas, su pobre sistema de comunicaciones internas, sus duras y prolongadas luchas civiles y otros factores más le sirvieron muy bien al país del norte para expandirse hacia el sur y hacia el Pacífico sin preocuparse por la soberanía mexicana. Sin embargo, ya concluida la guerra norte-sur en Estados Unidos y lanzado ese país a la industrialización, a su gobierno le vino bien la formación en México de un régimen estable, como el porfirista, que proporcionara la estabilidad interna y fronteriza, además de garantizar sus primeras inversiones en el exterior.
minas, ferrocarriles, petróleo, empresas agrícolas y otras. En 1910, la Revolución Mexicana vino a trastocar este modus vivendi y pasaron más de 3 lustros antes de que el Acuerdo Calles-Morro de 1927, acuerdo que significó en la práctica la aceptación de la legalidad y la inevitabilidad de la Revolución Mexicana, llegara a sentar las bases de un nuevo acomodo entre los dos países vecinos, acuerdo que sobrevivió a la gran presión a la que lo sometió el sexenio nacionalista del presidente Lázaro Cárdenas. La alianza formal entre México y Washington durante la Segunda Guerra Mundial y la alianza informal que surgió entre los gobiernos anticomunistas de Miguel Alemán y sus sucesores a todo lo largo de la Guerra Fría recrearon e institucionalizaron el arreglo original Calles Morro de 1927. En el mundo unipolar que siguió a la desaparición de la URSS, Washington ya no vio mayor peligro para el interés nacional norteamericano, la decadencia del autoritarismo priista, en el ascenso y descenso del PAN de la presidencia mexicana, en la aparición y triunfo de la izquierda López Obradorista y en el inicio de un verdadero juego de partidos al sur del río Bravo. Pero hay otra cara de la moneda del cambio de régimen en México y la política frente a Estados Unidos. Y esa cara es la que hoy estamos viendo con Trump en la presidencia norteamericana y que puede caracterizarse de esta manera. Si Washington encuentra ganancia política acusando pública y falsamente y en la propia Casa Blanca y por la boca de la secretaria de Seguridad Nacional a la presidencia de México de haber instigado los motines de Los Ángeles, o antes se encuentra conveniente secuestrar y llevarse al Mayo Zambada al otro lado de la frontera sin siquiera correrle la cortesía a las autoridades mexicanas de informarles de su operación, no dudará en hacerlo, sin importar el daño a la imagen de México. Igual podrá mantener vigente la amenaza de poner aranceles a las exportaciones mexicanas o alterar o dejar de lado el TEMEC o hacer redadas de miles o millones de mexicanos indocumentados o simplemente contentarse con los efectos de mantener en vilo a los sin papeles en ciudades como Los Ángeles o en los campos agrícolas de San José, sin importarle las consecuencias individuales o colectivas que eso tenga entre los mexicanos de aquí y de allá y los efectos sobre el sistema político mexicano. No, eso ya no les importa. Realmente estos tiempos son difíciles para la soberanía mexicana. Su levedad frente al imperio tiene la capacidad de mantener en vilo no solo a millones de ciudadanos al norte de la frontera, sino en coyunturas desfavorables a nuestro propio proyecto nacional. Y eso debemos de saberlo y de estar prevenidos. Este es mi artículo y muchas gracias por su atención.